Ser podcast. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Los usuarios del transporte público recuperan sus bonificaciones. Las pensiones del mes de febrero serán iguales que las de enero, no se va a perder la revalorización, y los damnificados por la Dana en Valencia recibirán las ayudas. El Gobierno salvó ayer el decreto que el miércoles pasado cayó en el Congreso por la unión de los votos de Junts, del Partido Popular y de Vox, y fue Junts, socio en la investidura, quien llevó al Ejecutivo a la derrota y quien le salva ahora. En medio, de nuevo, una negociación agónica que los de Puigdemont utilizan para seguir jugando a ser imprescindibles, a mandar el mensaje de que quien maneja lo que pasa en el Congreso es alguien que ni siquiera está sentado en el Congreso. En este caso, el Gobierno se ha dejado pocos pelos en la gatera. La victoria de Puigdemont es pírrica. Que se debata en el Congreso la iniciativa de los independentistas para que Pedro Sánchez se someta a una cuestión de confianza. Vale, se debatirá y ya, porque el propio Pedro Sánchez dijo ayer que no tenía ninguna intención de someterse a ninguna cuestión de confianza, cuya prerrogativa para activarla, por cierto, es exclusivamente suya. Así que Junts ha estado amenazando con medidas sociales imprescindibles para llevarse a casa prácticamente nada. Y este acuerdo además deja al PP en evidencia, porque ahora, con el decreto ya troceado, en el acuerdo con Junts quedan para más adelante algunas de las medidas. Va a tener que decidir si apoya la revalorización de las pensiones o los abonos al transporte, o dice que no a unas medidas que benefician a millones de españoles. Aunque en el paquete va también el palacete que el Gobierno devuelve al PNV, una cuestión que, ignorando la historia, los populares establecen como línea roja. Así que Alberto Núñez Feijóo tiene que resolver la duda, y esto después de que ayer hicieran el ridículo en el Senado, aprobando con su mayoría absoluta una iniciativa para exigir al Gobierno que hiciera lo que ya estaba pactando con Junts. Desde el miércoles, la política en este país gira en torno al tacticismo partidista llevado al máximo. Ayer el propio Pedro Sánchez quiso salir personalmente a explicar el final de todo esto. Bueno, pues ni unos deberían sacar pecho por lo conseguido, ni otros utilizar medidas indispensables para el bienestar de los ciudadanos para chantajear o boicotear a nadie. En un Parlamento tan fragmentado hay que naturalizar de una vez por todas las negociaciones, además con todos. Si no, dentro de nada volveremos a estar en las mismas. Ángeles Barceló. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Lo más inmediato a esta hora de la mañana es mirar el BOE para saber cómo quedan finalmente las medidas del llamado escudo social que ayer aprobó el Gobierno en el nuevo decreto que esta vez sí ha pactado con Junts, que ha sacado de esto esa tramitación de una cuestión de confianza a la que Sánchez se negaba y a la que Sánchez dice que no se va a someter. En el camino, pues se han perdido 6 días desde que PP, Vox y Junts tumbaron las medidas en el Congreso hasta que el Consejo de Ministros recuperó ayer las principales y sumó una más, un sistema público de avales pensado para proteger tanto a los propietarios de viviendas en alquiler como a inquilinos vulnerables. Quedan para más adelante, como decías, las medidas económicas, de manera que más que trocear el decreto, digamos que lo que han hecho al final es partirlo. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Lo que aclara el BOE ahora mismo, que se ha publicado a las 7:30, es el alcance de algunas de estas medidas y sobre todo su entrada en vigor. Jordi Fábrega, buenos días. Hola, buenos días. Empecemos, si te parece, por las ayudas al transporte, para saber si vuelven a estar en vigor ya desde hoy. Será mañana. A partir de mañana volverán a estar disponibles los descuentos en los trenes de cercanías, media distancia y en los autobuses de titularidad estatal. Descuentos que el decreto recupera y que se mantendrán hasta junio. Luego entra un nuevo sistema de descuentos diferente al actual. El resto de transporte no incluye cambios porque la mayoría de ayuntamientos y comunidades no habían subido el precio durante estos días. El decreto, que entra en vigor mañana, recupera también ayudas a afectados por la Dana, que tienen que ver con la agricultura y con el plan para financiar la compra de vehículos a los afectados. Y decíamos, Jordi, que el decreto salva lo mollar del escudo social, y eso incluye la subida de las pensiones. La de enero ya estaba garantizada, de manera que los 12 millones de pensionistas no van a notar ningún cambio el mes que viene. Letra por letra, el BOE reproduce el texto en el apartado de pensiones que ya tenía el decreto que el Congreso tumbó la semana pasada, y esto significa, como dices, que los pensionistas no verán reducida su pensión a partir de febrero y que van a cobrar lo mismo que este mes de enero. Es decir, que las pensiones contributivas van a subir un 2,8%, las mínimas un 6% y las no contributivas y el ingreso mínimo vital van a incrementarse un 9%. También se recupera la subida de cotizaciones sociales a los sueldos más altos. Y hemos adelantado a las 7 en Hoy por Hoy las condiciones del nuevo sistema de avales para el alquiler, que va a cubrir a los inquilinos vulnerables y también a los propietarios. El sistema avalará solo a los dueños que pongan su casa en alquiler a precios asequibles, es decir, al precio que marca el índice de referencia que fija el Ministerio de Vivienda, y en caso de impago
público les cubre la cuota, incluyendo gastos y desperfectos, a partir del primer mes de impago y hasta que recuperen su vivienda. Jordi, sobre el alquiler, ¿el BOE da algún detalle? Este sistema de avales se desarrolla en el artículo 76 del decreto que publica hoy en el BOE, en el que se dice que el aval garantizará el pago de todas las rentas impagadas hasta que el propietario recupere la posesión de la vivienda, así como los daños que pueda haber causado el arrendatario y también los suministros impagados. Añade que los avales los gestionarán las comunidades autónomas y detalla las condiciones. La primera es que estos avales van destinados a quien alquile vivienda a menores de 35 años y a personas vulnerables. Y la segunda condición es que el precio del alquiler no puede superar el índice estatal de referencia. Jordi, seguimos en el abierto. Hasta ahora. Lo que en algunas ocasiones la ciudadanía puede percibir como ruido, el ruido de la democracia, sin duda alguna puede resultar incómodo, pero siempre será infinitamente mejor que el silencio de las autocracias. Y en este país, por desgracia, lo sabemos bien. Yo creo que un gobierno, cualquier gobierno, puede perder una votación parlamentaria, como ha sido el caso, pero no nos resignamos a que pierda la mayoría social de nuestro país. Aquellos que quieran votar en contra, legítimamente podrán hacerlo. Lo único que les pido es que no engañen a la gente. El Gobierno tuvo que retrasar ayer el Consejo de Ministros porque, como ya es casi habitual, la negociación fue hasta el tiempo de prolongación y así, in extremis, el Ejecutivo saca adelante un decreto que le permite apuntar a la estabilidad de la legislatura, y eso ocurrió justo ayer, cuando la EPA había confirmado que el paro baja al 10,6%, es decir, su cifra más baja en los últimos 16 años. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Era evidente el laberinto en el que se metió el Gobierno después de que el Congreso tumbara el decreto y ayer quiso cambiar de pantalla, aunque todo ha vuelto a pasar por cesiones de las que Junts presume. Sí, Junts habla de cesiones de calado, el Gobierno de gestos políticos con poca trascendencia. El Ejecutivo acepta sacar de ese decreto las medidas fiscales y económicas que los independentistas consideraban que no eran urgentes y que se aprobarán en otro momento, pero lo que ha facilitado el acuerdo es que el PSOE acepte lo que hasta ayer era una línea roja, tramitar esa iniciativa parlamentaria con la que Puigdemont pide a Sánchez que se someta a una cuestión de confianza. El Gobierno deja claro en ese texto que esa es una atribución única del presidente, a la que además, dejó claro Sánchez ayer también, no piensa recurrir. Verán que efectivamente lo que se reconoce es lo que dice la Constitución. Y ya le adelanto que el Gobierno no ve necesidad de hacerlo. Los independentistas se conforman al menos con celebrar un debate que les permita mantener el foco y alimentar su propio relato, pero políticamente lo más relevante es que Junts retoma las negociaciones con el Gobierno que había dejado en suspenso hace poco más de 10 días los de Puigdemont. Recuerdan, eso sí, que todo se seguirá negociando ley a ley y pieza a pieza. El Govern espanyol no té majoria. Per tant, el Govern espanyol ha de negociar. A pesar de las advertencias, en la Moncloa hay quien cree que salvando esta crisis se demuestra que hay mayoría parlamentaria y margen para consolidar la legislatura, y apuntan ya a la negociación de los presupuestos como nueva meta a alcanzar. Guille, es muy gráfico, yo creo, poder reconstruir cómo fueron las horas de negociación desde ese momento en el que tú nos dijiste a primera hora de la mañana, puede que salga hoy el decreto, hasta que el decreto acabó saliendo. Sí, el Gobierno tuvo que cambiar varias veces la agenda que tenía prevista. Los negociadores del PSOE se fueron el lunes por la noche a dormir con la convicción de que al día siguiente era posible alcanzar el pacto, pero también de que necesitaban varias horas de la mañana para cerrarlo. Sánchez había dado la orden de intentarlo hasta el pitido final, consciente de que aprobar el decreto esta semana era lo que menos efectos tendría sobre los pensionistas, así que se tomó la decisión de retrasar esa reunión del Consejo de Ministros 3 horas, adelantarla del Consejo de Seguridad Nacional, de la que, por ejemplo, el ministro Bolaños fue entrando y saliendo. El desayuno previo que todos los miembros del Gobierno celebran cada martes se vio alterado por las llamadas y videoconferencias con los negociadores de Junts que se repartían entre Barcelona y Waterloo. En realidad, el Ejecutivo inició esa operación hace una semana, cuando el Congreso tumbó el decreto. Un día después, el jueves, ambos partidos estaban ya sentados en la mesa. Por eso el Ejecutivo optó por no elevar el tono contra Junts y poner todo el foco sobre el Partido Popular. Guille, gracias. Hasta luego. Si no hay sorpresas, que a estas alturas todo puede pasar, el decreto saldrá adelante con la mayoría parlamentaria que hasta el momento ha respaldado al Gobierno. La pregunta es qué va a hacer el PP, que ayer mismo pedía a Sánchez que torceara el decreto y lo aprobara. David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. Y de momento el PP mantiene la incógnita. El PP, que vuelve a ocultar su jugada, aunque por si acaso va testando cómo le sentaría otro no. Génova se ha auscultado demoscópicamente y los análisis concluyen que el electorado popular ha comprendido el voto negativo y culpa al PSOE de la no revalorización de las pensiones. Con esa carta, la cúpula deshoja ahora la margarita, haciendo su particular análisis falista. Borja Semper.
Hace lo que le pedía el presidente Feijóo, lo que le solicitaba ya el Partido Popular, trocear el decreto. Y Sánchez hace también lo que le pedía el señor Puigdemont, tramitar la proposición no de ley con la cuestión de confianza. Esto sin nuestro no habría pasado, dicen fuentes del puente de mando que destacan que el Consejo de Ministros paró hasta que Puigdemont arrancar. El PP quiere leer hasta la última coma del decreto antes de decidir qué vota, si negativo, abstención. Los más cautelosos optarían por la segunda opción para no quedarse solos con Vox en contra de subir las pensiones, pero la mayoría de los consultados sentencian. El decreto sigue llevando cosas que no podemos aprobar y de Sánchez no puedes fiarte. David, gracias. Hasta luego. El decreto con las medidas sociales es uno de los dos grandes temas que hay hoy en la actualidad de nuestro país. El otro es el fiscal general. Ayer el Supremo avaló su nombramiento y desestimó por unanimidad el recurso de una asociación que no le consideraba idóneo para el puesto. Superada pues esa pantalla, Álvaro García Ortiz se enfrenta hoy a una situación inédita. Un fiscal general del Estado, imputado, declara en el Tribunal Supremo por la filtración del correo del abogado en el que se reconocían 2 delitos de fraude cometidos por el novio de Isabel Díaz Ayuso. Pedro Jiménez. El fiscal general declara como investigado por un presunto delito de revelación de secretos. El juez considera que los informes de la UCO han apuntalado los indicios que sitúan a Álvaro García Ortiz como el filtrador del correo del novio de Ayuso que desmintió el bulo de que la Fiscalía había ofrecido un pacto al comisionista para cerrar su causa por fraude fiscal. García Ortiz llegará en coche oficial por motivos de seguridad y tiene intención de declarar, aunque no está claro si contestará a todas las partes. Fuentes cercanas lamentan que el Supremo no haya ofrecido al investigado la prerrogativa que contempla la ley para que pudiera declarar en su despacho oficial. Ángel Hurtado se ha negado a abrir otras diligencias de investigación y ha rechazado el volcado del móvil de Miguel Ángel Rodríguez o el interrogatorio de Alberto González Amador. Así hemos llegado a esta foto histórica este miércoles en el Supremo, un día después de que el alto tribunal avalara el nombramiento de Álvaro García Ortiz como fiscal general y rechazara el recurso de una asociación minoritaria de fiscales. Una nueva borrasca va a traer hoy frío y más viento, Jordi. A esta hora el viento ya azota con fuerza Galicia, rachas cercanas a los 100 km por hora, donde empieza a llover y la lluvia durante la mañana se intensificará. Después, a partir de mediodía sobre todo, se irá extendiendo de oeste a este esta lluvia por toda la península. También el viento, no tan fuerte como las últimas jornadas, pero igualmente intenso, mucha precaución. En el Mediterráneo esperamos poca agua, menos todavía en Canarias, y con temperaturas que van a bajar respecto a ayer, sensación de ambiente frío y cuidado con la cota de nieve. Va a subir al mediodía, pero a partir del final de la tarde nevará alrededor de los 1000 metros en la cordillera Cantábrica, el sistema central y los Pirineos, de los 1200 en las montañas del sur. La justicia de Estados Unidos ha vuelto a frenar una medida de Donald Trump. Esta vez es un juez de Washington el que ha paralizado la congelación de todas las subvenciones federales que el nuevo presidente había aprobado horas antes. Frena esa orden antes incluso de que entrase en vigor. Eso había generado gran revuelo en Estados Unidos porque al congelar las subvenciones ponía en duda programas sociales. Es la segunda vez que un juez deja en suspenso una orden de Trump. La semana pasada fue el decreto que eliminaba el decreto a acceder a la nacionalidad a los hijos de migrantes ilegales. Lo que no ha impedido que la administración siga con las redadas y las deportaciones de migrantes. En las últimas horas, el gobierno de Colombia ha publicado un vídeo en el que los ciudadanos que son devueltos a su país narran las condiciones en las que les deportan. Terrible, terrible, terrible. O sea, la comida con mi bebé, casi me robaron todos los documentos, el celular, casi se roban a mi bebé. Él no ha comido, él está en desnutrición. Nos robaron, nos humillaron, de todas cosas. Algunas ciudades de Estados Unidos de mayoría demócrata tratan de impedir las redadas a migrantes. Son las llamadas ciudades santuario. Nuestra corresponsal Sara Canals ha hablado con un congresista de Filadelfia. Las redadas llegan a Filadelfia sembrando temor entre los inmigrantes y poniendo en alerta a los políticos locales como Danilo Burgos. Él es congresista estatal, demócrata de un distrito humilde del norte de la ciudad, que así nos atiende al teléfono. Batallando con todas estas decisiones de Trump para salir a cazar supuestos criminales. Y nos cuenta que ha sido testigo de esta primera gran redada. Hoy lo hicieron unas cuadras hacia el este de mi distrito. Nada, llegaron a un establecimiento donde limpian carros pidiendo papeles y se llevaron varias personas. Fueron a un supermercado, hicieron lo mismo. Todo está pasando literalmente de un día a otro. No están dando un tiempo de conocimiento. Asegura que los ánimos entre sus constituyentes están por los suelos. Las personas no quieren salir a trabajar y desafortunadamente toda nuestra comunidad va a sufrir. Y destaca sobre todo el hecho de que el gobierno haya ordenado a agencias como la DEA, la Administración para el Control de Drogas, sumarse a este tipo de detenciones.
El regreso de Trump a la Casa Blanca ha puesto a Europa en la encrucijada. ¿Qué va a hacer ahora la Unión? ¿Con quién va a establecer sus alianzas? Hace unos días Ursula von der Leyen no solo habló de Estados Unidos, sino también de China. La Comisión presenta hoy su hoja de ruta para potenciar la competitividad de los europeos frente a Washington y a Pekín. Es un documento estratégico al que ha tenido acceso nuestro corresponsal en Bruselas, Enrique García Pozo. En la Comisión reconocen que China ha ganado la carrera en el liderazgo por determinadas tecnologías, que nos hemos quedado atrás con respecto a Estados Unidos, que somos cada vez más dependientes, más vulnerables, y por eso hay que actuar ya. Proponen estas recetas, son 30 medidas que pasan por simplificar las normas, por acelerar los trámites administrativos, especialmente para las empresas emergentes e innovadoras de nueva creación, porque muchas que nacen aquí acaban yéndose a Estados Unidos. El objetivo sería un espacio para las empresas menos burocrático y donde tengan más ventajas las empresas europeas, una especie de Europe First, Europa primero. Por eso la Comisión va a priorizar a las empresas europeas en los concursos públicos. La Comisión propone además un fondo de competitividad, establecer una bolsa en los próximos presupuestos para garantizar la inversión permanente en inteligencia artificial y apuesta por la compra conjunta de materias primas críticas. Las cosas de Palacio van despacio, más si ese Palacio está aquí en Bruselas. La mayoría son propuestas legislativas. Esto implica que hay que reformar directivas, darle la vuelta a reglamentos y que hay que negociar con el Parlamento y con los 27. El Centro de Investigaciones Oncológicas prevé destituir hoy a la mujer que durante 16 años ha dirigido este centro puntero de investigación médica, a María Blasco, después de las denuncias por acoso y mala gestión contra ella. Javier Ruiz Martínez. Es una crisis de reputación que tiene que acabar, aseguran fuentes del patronato La SER, y se acaba hoy porque salvo última hora el gobierno preside la reunión y cuenta con mayoría de patrones que nos dicen que pedirán abiertamente apartar a Blasco. Esta semana por segunda vez lo han pedido también 23 jefes científicos del CNIO. Fuera, La SER ha preguntado a investigadores del cáncer españoles. Dicen cosas como esta del investigador José Bustelo. La imagen de ese centro está en cuestión. La gran mayoría de esos investigadores no apoyan a la dirección. Yo honestamente lo dejaría. La científica alicantina asegura a La SER que no está invitada a la reunión y que será un enjuiciamiento donde no podrá defenderse. Ayer denunció en Fiscalía al gerente del centro, quien sigue sin realizar el más mínimo ejercicio de transparencia, al que acusa de crear los 4,5 millones de euros de deuda que han provocado, por ejemplo, la falta de microscopios confocales para trabajar contra el cáncer. Los críticos a Blasco añaden a todo esto un escenario de autoritarismo y acoso a sus subordinados. Toca, dicen, iniciar una nueva etapa. Y en 10 minutos el abierto. Hoy con Nacho Corredor, Elena Pisonero y Joan Subirats. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.